precioso es poder compartir juntos, ¿no? En el momento en que recibimos esta preciosa invitación, quiero decirles que los primeros que disfrutamos somos nosotros. Nosotros todavía no volvimos a esta presencialidad, así que estamos disfrutando mucho más de lo que podemos explicar con palabras. Así que al entrar a este lugar recordaba la palabra que tenemos en común algo, ¿no? Puede ser que ustedes no nos conozcan, sea la primera vez que ven nuestros rostros, pero tenemos algo en común que nos une y nos vincula en el espíritu, y es tener la mente de Cristo. Y qué precioso, ¿no? Es poder encontrarnos en Cristo. Es quizás no encontrarnos en muchas cosas probablemente naturales, pero sí espirituales. Y hoy disfrutamos esta mañana y también saludamos a aquellos que no están de manera presencial, pero que quizás están desde su casa, desde su trabajo, y creemos que la palabra no está presa, no está limitada, la palabra nos alcanza y también nos vincula, ¿no? Hay una palabra que estamos trabajando en nuestra casa y son los vínculos eternos, y qué importante es diferenciar en nuestra vida y en nuestro caminar qué cosas y a qué personas vamos a decidir vincularnos, ¿no? Y creo que estar hoy aquí, un domingo a la mañana, casi mediodía, nos habla de que estamos eligiendo y decidiendo con quiénes caminar, ¿no? Así que creo que estamos listos y prestos para recibir la palabra. Les cuento que tenemos 2 hijos, aunque no parezca, están arriba. Estamos tipo solteros acá, de recién casados. Tenemos 2 hijos y de verdad es que estábamos felices de poder compartir juntos con ustedes este tiempo. Así que les bendecimos. Bueno, buenos días. Qué bueno conocerles en persona, porque nos vemos por fotos, por filmación, pero conocernos en persona tiene un valor agregado. Como dijo el pastor, estamos de vacaciones, o estábamos, ¿sí? Ya este es nuestro último día. Quiero decirles que Mar del Plata es un destino que visitamos 2 o 3 veces al año cuando el mundo no entra en pandemia, ¿no? Si al mundo se le ocurre entrar en pandemia, ahí sí se complica un poquitito, pero generalmente por lo menos una vez al año es obligado para nosotros estar acá, y el pastor lo sabe porque nos ha dado una mano tremenda. Celebramos en el Hotel Provincial todos los años el Congreso Nacional, que es la asociación que nos conglomera, la institución legal que se llama Asamblea de Dios. No sé si conocerán un poquito de las asambleas o de la unión de las asambleas, pero bueno, no se haga mucho enredo con eso. Son banderas nomás, son instituciones legales, pero todos los que componemos esas instituciones son pastores que están en toda la Argentina trabajando, esforzándose con mucho amor, algunos de ellos transicionando de muchas maneras, y el Señor nos ha dado el privilegio con mi esposa de ser parte de la pastoral, de la ejecutiva de la Asamblea de Dios, una institución que tiene como 100 años en el país, y bueno, venimos arrastrando muchas costumbres desde nuestros abuelos, ¿no? Desde la pollera hasta, bueno, todo lo que usted ya sabe o se puede imaginar. Y el Señor nos ha dado la gran tarea de estar ahí como una pequeña antorcha, ayudando, colaborando, creciendo, porque todavía tenemos mucho para aprender, somos jóvenes, pero estamos en ese lugar. Así que Mar del Plata es un lindo lugar, que nosotros lo tomamos más allá de la playa y demás, tiene un sentido de convivencia, de encontrarnos. Nuestra congregación ha venido aquí también, nos encontramos con pastores, apóstoles que amamos, y cuando creo que fue, no quiero invertir mucho tiempo en esto, pero creo varias veces me dijo Abel, el Mar del Plata tenemos a Fernando, y bueno, nos encontramos en las Elas, y un día tuve un problemita en medio de un congreso, no sé si fue un auto que se descompuso o no tenía chofer para ir a buscar al aeropuerto, y le pedí al pastor Fernando, y ahí conocí el corazón de aquellos que amamos al Señor, ¿no? Un corazón de servir, de conocernos, donde no hay intereses propios, donde el único interés es poder ver a Cristo, y lo disfrutamos muchísimo. Hoy tuvimos el privilegio de conocer a su esposa, todavía tu hija no la conocía, la hijita chiquita. Ya mis 2 varones esta mañana estaban aquí. ¿Tiene una hija? ¿Y de qué edad? Porque están aislados sin ver chicos hace una semana que estamos más o menos así. Así como tranquilo, no la asusten. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Pero gozosos de estar esta mañana. Nosotros, como congregación, los domingos
Comenzamos a las 7 de la mañana, tiempo de oración, desayuno, 8 de la mañana, y a las 9 ya comienza la reunión. Así que para esta hora yo ya estoy poniendo el fuego en la parrilla para almorzar, pero me encanta que me desordenen los días, me cambien los horarios, me encanta. No disfruto mucho de la rutina. Puedo hacerla la rutina, pero no disfruto tanto de la rutina. Es una inmensa alegría conocerles y también es un valor agregado saber que ustedes caminan junto con nuestra amada familia de Manantial de Vida, a la cual el Señor también nos da el privilegio de colaborar, de caminar a la distancia. Quizás institucionalmente no podemos hacerlo, porque como les acabo de decir, tenemos un compromiso en donde hemos nacido y tenemos el testimonio de permanecer allí. Muchas veces yo me he preguntado, ¿qué hago aquí? ¿No? Muchas veces me he preguntado y con mi esposa, pero el Señor nos ha hablado de permanecer en donde estamos, junto con personas que amamos, apóstoles Niño, apóstoles Ríos, y estamos allí en ese lugar. Pero desde hace muchos años, cuando conocimos el CEMAD y comenzamos a hacer el CEMAD, somos de la primera camada del CEMAD, ¿sí? Yo estudiaba como a las 5 de la mañana, me levantaba en mi casa, hacía poquito que nos habíamos casado con Romy, y estudiaba en casa ahí, y escuchaba cada cosa de una Biblia que pensé que había leído toda la vida, ¿no? Y el CEMAD fue para nosotros un rompimiento. Con el tiempo nos acercamos al apóstol Juan, también paralelamente fuimos conociendo al apóstol Gustavo y allí fuimos trabajando y colaborando. Hoy también tenemos un centro de CEMAD allí en nuestra congregación y sigue siendo un horno donde metemos los panes crudos y salen crocantes de ahí adentro. Pero bueno, podríamos hablar muchísimo de esto, pero dijimos una palabra cuando nosotros nos veníamos el martes a la madrugada viajando, le enviamos un mensaje a los colaboradores. No sé si ustedes se acuerdan que antes los pastores no decían cuando se iban de vacaciones, los hermanos faltaban a la reunión, entonces no se decía. Nosotros les informamos a dónde vamos y le dijimos, estamos descansando pero no estamos desconectados, ¿sí? Así que el Señor nos agarró por esa palabra. El domingo van a predicar. Yo me acordé de eso cuando el pastor Fernández me dice, y el domingo, ¿puede el domingo? Yo me acordé de esa palabra, ¿sí? El poder de las palabras. Bueno, vamos a ir a la escritura, a la palabra del Señor, primera de Juan capítulo 5. Quiero esta mañana tomar algunos minutos para expresarles algunas palabras acerca de vivir, expresar y manifestar una vida de fe. Vivir, expresar y manifestar una vida de fe. Primera de Juan capítulo 5. Esta mañana, como esta palabra comprende a un ciclo de ministraciones que venimos desde hace meses, trataré de hacer un resumen, como un paneo. Me cuesta mucho proponerme predicar un mensaje, porque lo que hacemos es más a modo de construcción, más a modo de serie. Yo durante muchos años trabajé en el oficio de la pintura y la decoración, ¿sí? Me dediqué muchos años a eso, estuve en la construcción. Empecé desde el peón que lijaba los zócalos, lijaba la pared, el que barría, y después empecé a aprender el oficio a la antigua. Cuando yo aprendí a pintar todavía se usaba la brocha gorda. No sé si habrá alguno que pertenece a la construcción. Y bueno, y con el tiempo fuimos perfeccionando el oficio, trabajando en obras, en diferentes lugares, y eso me quedó. Amo mucho la pintura, lo disfruto muchísimo. Pero con el tiempo ya no hacía el trabajo a grosso modo, sino que lo hacían los empleados. Yo me encargaba de los detalles, ¿sí? Y a veces decimos que los detalles llevan más tiempo, porque uno tiene que poner el ojo fino. Así que esta mañana yo sé que ustedes tienen mucho a grosso modo, pero déjenme pintar algunos detalles que por ahí va a colaborar, va a hermosear con lo que ustedes ya tienen ahí agregado, que les puedo decir que no les haya dicho su pastor. Cuando hablamos de fe a la iglesia, generalmente lo tomamos como algo básico, ¿no? Y si no, interpretamos la fe como las acciones de coraje, como el hombre atrevido, la mujer atrevida. Esta persona es una mujer de fe, atrevida, corajuda. Este hombre es un hombre de fe. Entonces la fe se la aprende a medias, porque aprendimos a ver la fe como una acción de coraje o aprendimos a ver la fe como algo básico. Bueno, vamos a hablar de la fe, algo muy básico en el Evangelio. Y si bien la fe debe tener obras, la fe no es producida porque tenga obras. Es decir,
Las obras son el resultado de una vida de fe, no es al revés. La fe no comienza por mis obras. Primero comienza la fe en mí y luego las obras son el fruto de la fe que habita en mi vida. Aprender fe, mis amados, no es algo básico. Notemos que la fe de la que dijo Habacuc que era del justo, el justo por su fe vivirá, es la que Pablo luego dice que es la fe. Ya no es más su fe, es la fe que está en el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto la fe era algo individual y muy relacionado al creer, a lo que la persona creía, a lo que la persona hacía. Pero el apóstol Pablo toma la palabra de Habacuc, de su profecía, y comienza a hablar acerca de la fe. Es decir, la fe que le pertenecía solo al justo, según Habacuc, migra y en el nuevo pacto es la fe que está en el cuerpo de Cristo, la fe que es Cristo. Por eso primera de Juan capítulo 5 verso 4, pasaje que les di para que buscaran allí en la escritura, dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién fue el que venció al mundo? Jesucristo. La fe no es algo que el hombre produce, la fe es alguien que está en el hombre. Y desde allí comenzamos a ver la fe no como mis actitudes, sino como esta naturaleza que está en mi vida. Esta vida eterna que está en nosotros, que podemos llamarle Cristo, que sabemos que es el Hijo, pero que también es la gracia, que también es la fe. Vemos diferentes expresiones de Cristo, pero quiero repasar algunos principios básicos acerca de la fe en los santos. Vamos a ir a Romanos y a partir de allí el Señor nos permitirá dilucidar algunas cosas puntualmente. Romanos capítulo 1, verso número 5. En primer lugar, Dios quiere que obedezca a la fe, porque la fe no es un creer, la fe no es algo que una persona promulga, la fe no es algo que aparece por allí, la fe es Cristo. Pablo dice en el verso 5 del capítulo 1 de Romanos que por Cristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Obediencia a la fe es obediencia a Cristo. Pablo no consideraba el apostolado como un título que había ganado por causa de, bueno, fui evangelista, pasé por profeta, estuve en la portería de la iglesia, ahora llegué a ser apóstol. No, Pablo dice, yo recibí el apostolado. Contrario a lo que muchas instituciones creen hoy, que el apostolado es como un título coronario, ¿sí? Como algo que viene a coronar la vejez del pastor, tantos años siendo pastor, vamos a sacarle esta carga de encima, ¿sí? Una de las cosas que siempre pensé respecto al pastorado, porque hace más de 24 o 25 años que nos dedicamos al pastorado, pero de diferentes maneras y modos. Una cosa de las que pensé en el pastorado fue que si el pastorado es una carga, si es una amargura, si el pastorado me enferma, si supuestamente el pastorado arruina a mi familia, entonces no es algo que proviene de Dios, es algo que lo ejerzo yo, que lo produje yo, es algo que se me ocurrió a mí en algún momento, bueno, voy a ser pastor. El pastorado no es algo que nos produce carga o algo que nos vamos a liberar cuando ya seamos viejos. No. Es un oficio, es una gracia que el Señor nos ha dado. Y Pablo dice, recibí la gracia y el apostolado por Cristo para obedecer a Cristo. Todo lo que recibimos de parte de Dios es para obedecerlo a Él, no es para beneficiarme yo. Siempre que pensamos en la fe, pensamos como un beneficio propio. Bueno, ahora que tengo fe y pensamos en cosas materiales, la casa, el auto, el trabajo, esto, lo otro, y todo lo que recibimos de parte de Dios es para obedecerle a Él.
Cristo no está en nuestra vida para satisfacer necesidades personales. Él está en nuestra vida para hacernos crecer y para que obedezcamos al Señor. Y por supuesto que nuestras necesidades a medida que vamos caminando se van a ir supliendo. Eso es parte de la añadidura. Eso es parte de la locomotora que va acoplando vagones, pero no es el todo. Por eso Pablo dice, para la obediencia a la fe. Obediencia a la fe es obediencia a Cristo. Mire, venga al verso 1 del capítulo 1 de Romanos. Vamos a tratar de comprender un poco el contexto de lo que la Escritura nos habla. Verso 1 del capítulo 1 de Romanos dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Es interesante ver cómo Pablo firma con su nombre, ¿no? Los títulos no le importaba mucho. Pablo, y enseguida dice siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Había un llamado, apartado para el evangelio de Dios. Y esto es extraordinario, saber que Dios tiene un evangelio. Que el evangelio no le pertenece a Abundante Gracia, no le pertenece a Fernando Circiulo, no le pertenece a Marcelo Roldán. Este es el evangelio de Dios, y cada día que tenemos vida necesito levantarme y preguntarle a Dios qué está haciendo. ¿Sí? Porque no porque yo no haya abierto las puertas de la iglesia, el evangelio se cerró. Dios puede haber andado por la calle evangelizando personas, Dios puede haber levantado a uno por allá. Entonces yo tengo que preguntarle al Señor lo que estuvo haciendo para yo poder colaborar en eso. Cuando Dios hace obra de evangelista, guarda, que hay asesinos como Pablo que terminan cayéndose del caballo y en un par de años usted lo tiene ahí conmoviendo al mundo. A veces nosotros nos creemos buenos evangelistas. Dice, apartado para el evangelio de Dios, evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. El evangelio de Dios tiene que ver con su Hijo. Y ese es nuestro centro. ¿Tenemos sillas? Sí, las necesitamos, ¿sí? Y es extraordinario. Yo me crié en la iglesia de los bancos, ¿sí? Nosotros orábamos por las hermanas que nosotros mismos le provocábamos la artritis. Con los bancos. Era increíble con los bancos. Yo nací en esa iglesia, ¿no? Si recuerdo, tengo cada historia cuando era chico de dormirme en el banco. Bancos duros, hermano, que uno se sacaba callo ahí. Entonces, pero el evangelio se trata del Hijo. ¿Tenemos equipos de música? Sí, pero el evangelio se trata del Hijo. Evangelio, iglesia, tiene poco que ver con esta idiosincrasia que tenemos de la congregabilidad, de las sillas, cómo nos sentamos, qué hacemos. Durante muchos años yo escuché esa frase cuando me presentaban para predicar o en algún lugar. Y ahora el momento más importante de la reunión, la palabra de Dios. Entonces uno se cuestiona con los años si lo que hacíamos desde el principio era importante o era palabra. Es decir, si consideramos que el momento de la prédica es el momento más importante, la pregunta es ¿qué estuvimos cantando? ¿No? En aquel tiempo Ricky Maravilla cantaba ¿qué tendrá el petizo? Entonces uno se pregunta ¿qué estábamos cantando? Y no le dábamos importancia, ni sabíamos a veces qué cantábamos. Hoy, por gracia del Señor, ponemos un poquitito más la lupa en las canciones, podemos oír lo que ustedes cantan, nosotros cantamos también estas canciones, otras más. ¿Qué estábamos haciendo? Tiempo. Los que aperturaban la reunión no anunciaban la palabra, era como para que la gente no se vaya, acomódese un cachito. Entonces, toda la palabra gobierna toda nuestra reunión. El evangelio tiene que ver con su Hijo. Dice nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Es decir, ejercer fielmente el apostolado, administrar fielmente los dones que nos ha sido dado, es obedecer a la fe. ¿Puede repetir conmigo? Obediencia a la fe es obediencia a Cristo. Es decir, Dios no me da la fe para auto y casa. Dios quiere que obedezca a esta fe. Esta fe habla, esta fe crece, esta fe planifica. ¿Estoy obedeciendo a la fe? Porque la fe fue muy relegada al ámbito material. Y sí, funciona en esos ámbitos, pero parece que cuando hablamos de fe era porque queríamos ministrar una buena ofrenda o porque los hermanos necesitan adquirir tal o cual cosa. La vida de fe, la expresión, la manifestación de la vida de fe tiene que ver con la naturaleza del Hijo. Vamos al verso 12 de Romanos.
En segundo lugar, algunas de las cosas que puedo ver muy panorámicamente, que la fe define nuestra comunión. Sin fe no hay comunión. En el verso 12, la Escritura dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Una fe común no es una fe barata. Una fe común no es una fe berreta. La palabra común para los apóstoles tenía que ver no con algo ordinario, sino con un punto de unidad. De hecho, que comunión tiene que ver con común. ¿Qué nos une en este lugar? ¿Nuestras necesidades personales o la fe? ¿Qué será de los hermanos que congregan porque están enfermos? Cuando estén sanos, ¿congregarán? El gran interrogante de los pastores, ¿no? ¿Qué será del hermano que congregaba todos los días porque no tenía trabajo y cuando apareció un trabajo, ahora no puedo ir porque tengo trabajo? Usted vio. Entonces, ¿qué es lo que produce comunión? ¿Mi necesidad o la fe? ¿Qué es lo que produce comunión? ¿Cuál es el punto de unidad? ¿Lo que a mí me pasa o lo que Cristo es? Es muy importante definir eso. Porque la fe, si no, se queda atada a las acciones de coraje. Cuando yo escucho a un colaborador decir, pastor, vamos a alquilar este salón, vamos a hacer esto, porque en fe Dios va a proveer. Ponemos a la fe en un punto donde Dios tiene que obligadamente hacer lo que nosotros queremos que haga. Y debemos preguntarle a Dios, ¿qué está haciendo Él? Yo me lanzo y que Dios me ayude. Me lancé y por fe lo hice, pastor. Y ahí se están produciendo los próximos pedidos de oración. Las próximas dificultades, ¿no? Primero el testimonio suena lindo, porque yo me lancé y en 58 cuotas, y uno ya sabe que más o menos tiene un par de añitos, estos son los futuros pedidos de oración. Fe no es, yo me lanzo y el Señor me ayuda. Y basamos mucho porque agarramos muchos versículos bíblicos, mucha bibliología. Pero Pedro caminó sobre las aguas. Pedro necesitó de un ven, que no es menor. Parece cortita la palabra, pero no la menosprecie. Era la palabra. Di la palabra. Si Jesús no hubiera dicho ven, Pedro no hubiera sacado el pie de la barca. Necesitamos oír qué está diciendo el Señor. ¿Qué opina Dios acerca de estos asuntos? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos en medio de estas circunstancias? Ningún ser humano puede producir fe de la nada. Ningún ser humano puede producir fe por una acción de coraje. Puede ser una emoción, pero no es fe. Dios da la fe en medida en nosotros. Conforme a la medida de fe, dice la Escritura, que Dios repartió. Por eso esta común fe es la fe que nos alienta, que nos conforta. Y qué bien nos hace. Qué bien nos hace. No sé ustedes, pero estos últimos años se nos han inundado nuestras congregaciones de hermanos venezolanos. No sé si aquí tenemos el privilegio de tener algún venezolano. No sé si han venido a Mar del Plata. Nosotros allí en nuestra ciudad hemos recibido muchos venezolanos. En el año 2016, junto con un amigo, el pastor Jorge Vidal, por una palabra del Señor, viajamos a Venezuela cuando estaba en uno de sus puntos más álgidos, con medicamentos, con mercadería. Llevamos 2 mudas de ropa, nomás en una mochilita. Y después llevamos como 4 valijas llenas de medicamentos, de mercadería, para ayudar a los hermanos de allí de Venezuela que pertenecen a la red del apóstol Gustavo Lara. Fue una experiencia hermosa. Un año más tarde, año y medio más tarde, nuestras congregaciones inundadas de venezolanos. Hermanos que vinieron que se fueron de su país a buscar un mejor estilo de vida. Y tuvimos que recibirlos, acogerlos. Y de repente uno se encontraba charlando con ellos que necesitaban un par de tenedores porque no tenían nada. Habían venido con una valija. Y uno preocupándose por otras cosas, y cuando nos encontrábamos ahí en la congregación los oías. Su gozo, la palabra. Recuerdo haber estado en templos llenos de gente, porque creo que Venezuela lo que sobra es gente. Es recorrer todas las congregaciones que recorrimos lleno de personas. Y me recuerdo que terminar la reunión y los pastores se nos acercaban con un sobre ofrenda, un sobre lleno de dinero así, que no valía absolutamente nada.
era $1, $2. Y no, pastores, nosotros no vinimos para ofrenda, es más, trajimos medicamentos, mercadería, y los pastores con lágrimas en sus ojos y el sobre en la mano diciendo, no nos nieguen ofrendarles a ustedes, porque puede que nos falte para comer, que nos falte trabajo, pero nosotros queremos dar. ¡Wow! Eso fue un golpe tremendo, ver esas personas con alegría. Recuerdo despertarme en la casa de los pastores que nos hospedaban en Venezuela y tener pan, tener manteca. Yo sabiendo las noticias que no costaba conseguir el pan, y preguntarle al pastor, ¿cómo hay pan? Un hermano esta mañana estuvo 6 horas haciendo fila para poder comprarles el pan para ustedes. Esa es la común fe. Cuando nos reunimos, la preocupación que usted tiene por algo no se compara nada a lo que el otro hermano está trabajando, lo que está luchando, lo que está haciendo. Esta común fe que nos une, nos hace hablar, compartir, orar por el otro, oír la necesidad de otro. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al verso 17 de Romanos. ¿Estamos bien de tiempo? Generalmente, ¿a qué hora terminan? ¿12:30? Yo a esa hora estoy merendando, nada. ¿Sí? ¿Está bien? ¿12:30 está bien? ¿Sí? ¿De verdad? Perfecto. Bien. 2:30 terminamos. Entonces, verso 17 de Romanos capítulo 1. No salimos de ahí solo por ver algunas cosas panorámicas de Romanos. Dice Romanos, verso 17, capítulo 1, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, la fe que es Cristo en nosotros produce una luz de aquellas cosas que nos pertenecen por derecho. Aquellas cosas por las que ni siquiera deberíamos orar, ni siquiera deberíamos dudar. Ahora, ¿qué desastre produce la fe fuera del Evangelio? Porque aquí dice, en el Evangelio, la fe revela. Ahora, ¿se puede usar fe fuera del Evangelio? Sí, una fe ficticia, inventada, humana. ¿Sí? Y por fe lo hice, pastor, y compré la televisión para ver la Copa América. ¿Sí? Usted no necesita fe para comprar una televisión 50 pulgadas, usted necesita administración, saber si el dinero le va a alcanzar para pagar las cuotas, pero escuchamos esa terminología y por fe me metí en el plan auto. Usted no precisa fe, esa es la fe fuera del Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero fuera del Evangelio la fe produce supersticiones y suposiciones de todo tipo. Pero en el Evangelio revela, alumbra la justicia de Dios. ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla de justicia aquí? De pertenencia. Lo que nos pertenece por derecho. Es decir, sin fe no podríamos acceder a nuestra pertenencia. Lo vamos a ignorar. Nos vamos a conformar. ¿Qué me pertenece como hijo de Dios en este Evangelio? ¿Cuál es mi derecho? Solo se revela por fe en el Evangelio de Dios. Por eso es que vemos a personas enojadas, a veces pasando situaciones y circunstancias, y nosotros los pastores tratando de explicarle, es un proceso de Dios, hermano, tranquilo, gozate, espera. No, pero ¿y cuántas personas perdieron tiempo rebelándose, amargándose, poniéndose mal, no entendiendo que en el Evangelio, por medio de la fe, se nos alumbra cuál es nuestro derecho? ¿Cuál es nuestro derecho? El verso 17 sigue diciendo, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vive el justo? Por la fe, no por su fe solamente. En el antiguo pacto era por lo que uno tenía, pero en el nuevo pacto se vuelve el cuerpo de Cristo. Por la fe vivirá. En otras palabras, no tenemos otra manera de vivir que no sea por fe. No hay otra manera de vivir. Se anima a decirle a alguien que tenga cerca, no tenés otra manera de vivir que no sea por fe. Porque a veces pareciera que sí podemos vivir de otra manera. Bueno, yo puedo vivir con una reunión los domingos, yo puedo... No. Si no hay fe no tenemos manera de vivir. Como el pez sin el agua no puede vivir, nosotros sin fe no podemos vivir. La fe no es una herramienta que dejamos ahí y la tomamos cuando hay un problema. Bueno, ahora que me enfermé, ahora voy a tomar la fe. No puedo dejar la fe a un costado, dejarla, tomarla. No es una herramienta que uso
cuando quiero. Y si llega a ser una herramienta que uso, de seguro voy a abusar de esa herramienta. Es algo que vive en mí, que habita en nosotros, que crece cada día y que suple las necesidades más básicas, son suplidas aún sin necesidad de orar por eso. Es nuestra manera de vivir. Los justos viven por la fe. No por lo que hagamos nosotros, sino por lo que Él hizo en la cruz. Levante su mano, diga, no hay otra manera de vivir. Es por fe. El apóstol que escribe a los hebreos llegará a decir en algún momento que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y trate de despegar un poquito esa palabra fe de las acciones de coraje, de las cuotas, de cambiar el auto, de acceder a la casa nueva, de cosas que son muy testimoniales, porque fuimos criados en una cultura muy testimonial. Imagínense, yo soy hijo de pastor, nací en hogar cristiano, mis abuelos fueron pastores, abrieron las primeras células en Santa Fe, donde se predicó la palabra. Yo no tenía historia, yo escuchaba a algunos contar su testimonio y yo quería irme al mundo un poquitito para tener algo malo que contar. Si lo peor que me había pasado era que la vecina al lado nos pinchaba la pelota cuando se nos caía en la casa. O sea, no tenía historia de vida. Yo me crié, un sábado a la noche nací, el domingo a la mañana y mamá me llevó a la reunión. O sea, no tenía vida. Para mí era una ventana al mundo. Cuando escuchaba a los hermanos que se convertían de la droga, de la delincuencia, para mí era una aventura estar sentado ahí y oír eso. Luego yo me preguntaba, ¿y qué voy a contar yo? Criado en la iglesia, mis papás pastores, vivíamos atrás de la iglesia, en otros momentos vivimos cerca de la iglesia, o sea, vida de hijo de pastor. Pero la fe no se relaciona solo con lo que nosotros hacemos, la fe tiene todo que ver con lo que Él ya hizo, con lo que Él ya hizo. Vamos al verso 26 del capítulo 3 de Romanos. Vamos que llegamos. Verso 26 del capítulo 3 de Romanos, esto es extraordinario. La fe nos justifica porque dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ponga la mano en el pecho y diga, la fe me justifica. ¿Qué significa que la fe nos justifica? Pablo dice que el que justifica al que es de la fe de Jesús, no dice de la fe en Jesús, dice de la fe de Jesús. ¿Cuál es esa fe? La fe que Jesús tenía estando en la tierra. Y eso nos llevaría mucho tiempo a hablar, pero sería extraordinario. Note que Jesús hablaba en fe, o sea, no había otro lenguaje en Él que no fuera en fe. ¿Quién entra a un velorio y dice, ¿por qué llora? O alguien que está loco o alguien que vive en otra realidad. Jesús no hacía acting, no tenía actuación. No es que dijo, ¿por qué lloran? La niña está durmiendo y después cuando se fueron afuera oró por resurrección. No, Él dijo, está durmiendo y la despertó. Usted conoce las Escrituras. Jesús lo que hablaba era un lenguaje de fe por la realidad que Él veía. Él nunca oró para que la niña de 12 años resucitara. Él dijo que estaba dormida y a alguien que está dormido hay que despertarlo. Y las cámaras que muestran lo humano dicen que la niña resucitó, pero Jesús actuó conforme lo que habló. Y podríamos hacer un paneo en la humanidad de Jesús. Porque Dios no tiene nada en contra del ser humano, ¿eh? A veces cuando planteamos el Evangelio parece que todos los dedos van hacia el ser humano. Dios no. Si Dios tuviera algo en contra del ser humano, nunca habría enviado a su Hijo en forma humana. El problema del ser humano es cuando la humanidad se vuelve humanismo. Allí está el problema. El humanismo, todos los sismos, las exageraciones, pero Dios ama al ser humano. Jesús vivió en la tierra y disfrutó, estuvo en un casamiento, comía, tomaba vino. O sea, no hay problema con la humanidad, el problema es lo que produce el exceso de humanidad, el humanismo. Él vino y dijo, yo he venido para que tengan vida, para que tengan esta vida en abundancia. Usted puede estar en un cuerpo humano,
Usted puede vivir en el planeta Tierra, en la ciudad de Mar del Plata, en San Andrés de Giles, pero la pregunta es, ¿qué produce mi humanidad? Usted no puede hablar como marplatense, aunque toda su apariencia es así, ¿eh? Están todos quemaditos por el sol. Si voy a su casa, en los rinconcitos encuentra arena. Si usted viene a mi casa, allá se encuentra tierra, porque en el campo hay tierra, ¿no? Pero si voy a su casa hay arena por todos lados. O sea, pero usted puede tener toda la apariencia de marplatense, pero usted no debe vivir como marplatense. Yo he escuchado pastores de acá de la ciudad, que no los conozco mucho, pero he escuchado pastores acá de la ciudad y dicen, no, una mentira, Mar del Plata no es la ciudad feliz, es una ciudad muy triste. Nosotros no podemos vivir por lo que vemos. El que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús caminaba en la tierra y veía lo que el Padre estaba haciendo. La fe de Jesús, no la fe en Jesús. No podemos ser justificados si no es por medio de la fe. Mire lo que dice el verso 28, por favor. Verso 28 del capítulo 3 dice, concluimos pues, hay una conclusión, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las obras de la ley y las obras de la fe? Es una buena pregunta. La diferencia es simple, la naturaleza desde donde se producen las obras. Las obras de la ley era, haz esto y vivirás. El problema con la ley, si es que hubo problema con la ley, el problema con la ley era que usted podía cumplir toda la ley, pero si había algo de la ley que no cumplías, se desarmaba toda la ley. Ese era el problema con la ley, que usted podía cumplir 5 de los 10 y si los otros no eran cumplidos, los otros 5 tampoco estaban cumplidos, aunque eran cumplidos. O sea, las obras de la ley era una complicación, porque producía la naturaleza del pecado. Por eso Pablo dice que la ley, cuando vino, dio a conocer el pecado. ¿Qué es el pecado? La expresión máxima de la naturaleza perversa del hombre, aquel engaño que penetró por la comida. ¿Y cuál es la diferencia con las obras de la fe? Las dos son obras, lo que cambia es el corazón. Lo que cambia es la naturaleza desde donde se lo hace. Yo no estoy buscando que algo se produzca. Yo no tengo la más mínima expectativa. Siempre le digo a los hermanos, a veces nosotros tenemos algunos pastores o ministros que predican también, ¿no? Estos días estuvieron predicando, ¿no? Y ellos están así como nerviosos, como 2 semanas antes, me tocó para predicar, pastor, y usted sabe, y se pone nervioso. Y yo le soy sincero, yo le digo, yo no tengo más expectativa de lo que el Señor haya crecido en tu vida. Y usted debe tener la misma expectativa. No sé qué expectativa se hizo o qué le hizo el pastor Fernando, pero usted de mí no puede esperar más de lo que el Señor haya crecido, y lo demás tendrá que esperar hasta las próximas vacaciones. No podemos tener más expectativa de lo que el Señor esté haciendo. Yo no estoy esperando nada de ustedes. Solamente voy a disfrutar de lo que el Señor ha crecido, de la obra maravillosa que se está haciendo. Pero la ley te llevaba a esperar algo desde una naturaleza de pecado. Pero las obras de la fe provienen de la naturaleza del Señor. La ley produjo el conocimiento del pecado. Por eso Pablo dice, yo no sabía que esto era pecado hasta que la ley me lo dijo. Y ahí dio a conocer el corazón perverso, la naturaleza pecaminosa. Pero qué glorioso que las obras de la fe no provienen desde un corazón engañado, corrupto, sino desde la naturaleza del Señor. Algunos de ustedes van a comenzar a tener actitudes que no esperaban tenerlas ni siquiera ustedes mismos. Vamos a empezar a experimentar que cosas ocurren que ni siquiera nosotros le esperábamos. Pero no proviene desde un corazón corrompido. No, vamos, aunque estemos en vacaciones, vamos a predicar porque no se sabe qué pasa. Por ahí el Señor nos rompe el auto de regreso. Y esas eran las obras de la ley, ¿sí? Lo que hacíamos, lo hacíamos por temor. No, vamos a hacer porque vamos a orar antes de salir. Y es bueno orar antes de salir. Nosotros, nuestros hijos los hemos acostumbrado a orar por la comida, antes de salir, al regreso, todo el tiempo, ¿no? Todas las oraciones, todo lo que hace una familia cristiana, nosotros lo hacemos, no somos bichos raros. Pero la pregunta es, ¿desde qué corazón lo hacemos? La otra vez mi hijo más chiquitito comió y escupió la comida del plato y dice, no oré. Entonces nosotros nos reímos, le dije, hijo, no hay problema. La Biblia dice que mientras comían, dio gracias.
Ahora, con esto no significa que usted va a empezar a comer un gracias, Señor, con la boca llena. La ley produce eso, volvernos extremistas. Qué bueno el corazón que ora antes de comer, y qué bueno el corazón que empezó a comer y se acuerda, uy, no oré, bueno, vamos a dar gracias por estos alimentos. Pero no tenemos en nuestro corazón, vamos a bendecir la mesa. Una vez me dijeron así en un almuerzo en una provincia, pastor, bendiga esta mesa. Uno mira la mesa, ¿sí? Pero qué bueno cuando en el corazón no están esas cosas de producir asuntos desde lo humano, sino descansar, que las obras de la fe va a comenzar a producir cosas más allá de nosotros. 2 versículos más, Gálatas capítulo 2, verso 16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Puede tener una apariencia extraordinaria, pero no hay justicia en la apariencia, sino en la esencia. Jesús le llamó a los religiosos de su tiempo, ustedes son como sepulcros blanqueados. Yo como pintor, en invierno, aquellos que han trabajado en la pintura saben que el invierno es la época más difícil para los que trabajamos en la obra, ¿no? Pero recuerdo que yo tenía un trabajito y era pintar los mausoleos, se llaman, las criptas, ¿sí? Ese era mi trabajo de invierno, ¿no? Porque cuando nadie pinta, afuera no se puede por la inclemencia del tiempo, ¿sí? Ahí las familias que tenían esas criptas, esos lugares donde metían de a 4 a 5 a medida que se iban muriendo, dicen, tenés que pintarlo. Así que yo sé lo que es eso. Ir a la mañana al cementerio, tenía la pintura ahí, entraba, estaban todos los cajones puestos en, no sé cómo se llaman, criptas o mausoleos, bueno, esos lugares, ¿sí? Antiguos, ahora ya no hacen más, pero y yo preparaba la pintura y miraba que nadie salga de los cajones, pero estaban todo ahí, un olor, ¿sí? Preparaba la pintura, salía afuera, pintaba desde afuera, pero adentro seguía estando la muerte, ¿sí? Dejaba toda la cripta bien pintada, familias italianas, algunos españoles, sí, ellos me pagaban muy bien, era mi trabajito de invierno, pero aunque lo dejaba hermoso, por dentro seguía estando la muerte, seguía estando la podredumbre. Las obras de la ley produce apariencia, pero nunca produce la esencia. Por eso nadie es justificado por las obras de la ley, pero las obras de la fe sí. El verso 24 de Gálatas capítulo 3 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué debe producir la ley en nosotros? Debe producir ese convencimiento de solo no puedo. ¿Qué era la esperanza de Dios? Cuando Moisés baja del monte con las tablas de la ley, la esperanza de Dios era que Israel se diera cuenta de una vez por todas de que no podían ellos y que tuvieran la oración de Job. Necesito un árbitro que me ayude entre lo que yo soy y lo que Dios es. Hay mucha distancia y no tengo a nadie para cortarlo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Quiero esta mañana orar junto a ustedes para que las obras de fe abunden entre nosotros. Quiero pedirle si usted puede orar por la congregación en San Andrés de Giles, en nuestra casa también. ¿Se anima? Deben tener la boca llena en este momento, están almorzando porque terminaron como a las 10:30 de la mañana, pero nosotros vamos a orar desde acá. ¿Qué vamos a orar? ¿Que el Señor nos dé más templos? No, eso va a venir. ¿Que el Señor nos dé más gente? No ore por eso, por favor, con los que tenemos ya es suficiente. También va a venir. ¿Qué debemos orar? Que las obras de la fe abunden. Porque cuando las obras de la fe abundan, eso, mi hermano, es la vida de Cristo creciendo entre los santos. Así que ahí mismo donde está, si usted puede levantar sus manos al cielo un momento y mientras mi hermano me ayuda aquí en el teclado, oramos juntos. Padre, esta mañana, de modo que hemos tomado una avioneta pequeña y hemos hecho un paseo por encima de Romanos, observando algunas cosas claves de la fe. Qué glorioso es poder ver con la luz que tú nos das lo que la fe es en realidad. Lo que la fe es en realidad. Nos gozamos, Señor, pero queremos ser libres de toda imposición externa y comenzar a obedecer a la fe
como el apóstol Pablo decía. Recibí el apostolado no para posicionarme por encima de las personas. Recibí el apostolado no para tener un título superior. Recibimos el apostolado para obedecer a la fe. Y si el apostolado de Pablo lo llevaba a la cárcel, él allí en la cárcel escribía, esperaba, añoraba, lloraba por los hermanos de la iglesia. Y si el apostolado de Pablo lo llevaba a una ciudad, en esa ciudad él también ministraba a los hermanos. Mis amados, ¿qué es lo que la fe en nosotros nos está pidiendo que le obedezcamos? Quizás el Señor nos ha marcado ir a los barrios más carenciados de Mar del Plata. Quizás esta fe nos está llevando a asistir a alguna persona, a algún hermano. que nos está marcando esta vida de fe? No quiero obedecer a la ley para producir obras de jactancia. No quiero obedecer a la ley para producir una imagen hermosa. Quiero ser obediente a la fe, y donde la fe me lleve, allí poder estar. Allí poder estar, para que abunden en nosotros las obras de la fe. Padre, esta mañana en sinceridad y en verdad oramos por San Andrés de Giles, oramos por Mar del Plata, para que abunde en las congregaciones las obras de la fe. Las obras de la fe, que se caiga toda apariencia que no edifica, toda imagen que solamente produce admiración, nada más. Imágenes que producen que una persona admire a otra. Pero qué glorioso cuando la sustancia, la esencia de esta fe eterna que está en nuestra vida comienza a producir la imagen del Hijo. Y comenzamos a verlo, comenzamos a disfrutarlo, y esto comienza a abundar en medio de los santos. Oramos esta mañana para que abunden las obras de la fe en los negocios, en las empresas, en los hogares, en las familias, en medio de nuestros hijos. No queremos producir apariencia de cosas tan efímeras que este mundo tiene en abundancia. Queremos producir sustancia. Queremos evidenciar esta fe que ha sido puesta en nosotros, la que el apóstol llama la fe de Jesús. Las personas que se acercaban a Jesús sabían que a pesar de tener apariencia palestina, israelita, había algo más en él. Había autoridad, había doctrina, había vida. Aquellos que se llevaron el milagro se perdieron de lo mejor. Nunca se quedaron con la persona. Oro en esta mañana para que usted no sea de aquellos que se lleva el milagro que Dios hace, porque Dios hace milagros, pero no es lo mejor de Dios. Lo mejor es su persona, lo mejor es su evangelio, lo mejor es su Hijo. Padre, permítenos quedarnos con las obras de la fe. Desechamos toda obra de ley que ha traído en medio de nosotros apariencias, imágenes que no producen nada porque son ficticias. Y este día oramos para que la fe en nosotros produzca obras. Obras que se vean, que provengan del amor, que provengan de la paciencia, que provengan del gozo, que provengan de esta fe eterna en nosotros. Aleluya. Si usted tiene a su familia cerca, si no es su familia, trate de mantener la distancia, pero si está su familia cerca, puede darle la mano y orar para que en medio de la familia abunden las obras de la fe. Papá, mamá, esposo, esposa, y si está solo esta mañana, ore con convencimiento allí de que las obras de la fe abundarán en medio de su casa, abundarán en medio de su familia. ¡Qué glorioso! Nuestros hijos abundarán en obras de fe. Nuestro hogar abundará en obras de fe. Podemos tener necesidades de todo tipo. Puede haber falta de cosas. Podemos estar ajustados de muchas maneras, de muchas formas, económica, personalmente, financieramente. Pero si las obras de la fe están presentes, la fe nos sustentará, porque es nuestra manera de vivir, es nuestra manera de dejar huellas. La palabra dice que Abraham dejó pisadas de fe.
Abraham dejó pisadas de fe. No se debilitó por ver su cuerpo que estaba como muerto, o la matriz de Sara que ya estaba estéril, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Glorifique al Señor en este día. No sé qué es lo que estás viendo con tus ojos. Si estás viendo un cuerpo muerto, un órgano que no sirve. No sé qué estás viendo con tus ojos hoy. Si estás viendo una empresa que no funciona, si estás viendo tus hijos que no congregan, tu familia que no conoce al Señor, no te debilites en la fe, porque Cristo no es debilidad. La palabra de Dios dice que Abraham, llamado el padre de la fe, no se debilitó en la fe. Cambió la debilidad por dar gloria al Señor. Él glorificó a Dios, glorificó a Dios y se fortaleció. Y usted conoce lo que pasó con él, las cosas que se produjeron, pero todo comenzó en la fe que estaba en él. ¿Cuánto más nosotros, iglesia? ¿Cuánto más nosotros que ya no vivimos de una fe externa? Ya no estamos esperando que aparezca un ángel que abra los cielos. Esta fe está en nosotros. Es la misma vida eterna en Cristo nuestro Señor. Padre, esta mañana con sinceridad y con verdad oramos para que las obras de la fe abunden en medio de nosotros. Y si hay alguien debilitado, si hay alguien esta mañana que está viendo su cuerpo o algún órgano específico, o está viendo alguna persona como muerta, enferma, debilitada, vamos a fortalecernos en la fe dándole gloria al Señor. Si estás viendo algo que quizás no resulta, no funciona, por favor, fortalécete dándole gloria al Señor, exaltando lo que Él es y no solo lo que Él puede hacer, porque lo que Él puede hacer es superado por lo que Él es. Aleluya, glorifiquemos al Señor. Mire, Hebreos nos cuenta la segunda parte de lo que Génesis no nos cuenta. Génesis cuenta que Abraham llevó a su muchacho a sacrificarlo al monte, levantó el cuchillo, Dios lo detuvo. Podemos hacer una interpretación de eso, pero Hebreos cuenta la segunda parte. Hebreos dice que Abraham creía que Dios era poderoso para resucitarlo de entre los muertos. Y allí nos tenemos que fortalecer. La fe exalta lo que Dios es, no solo lo que Él puede hacer. Dios es poderoso. Quizás no se está produciendo lo que usted quiere que se produzca. Yo pensaba que Dios haría tal cosa. Yo creía que Dios, sí, Él puede hacer eso y mucho más. Pero párese firme en lo que Él es, no solo en lo que Él hace. Él es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros creemos, pensamos o pedimos. Que abunden las obras de la fe en abundante gracia, en vivir en libertad, en manantial de vida, en asamblea de Dios. Que abunden las obras de la fe para que cada día tengamos menos apariencia y más sustancia para ver a Cristo en medio de los santos. Gracias, Señor. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya.